queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, un canal donde vamos a conversar, a platicar un poco más en búsqueda de nuestro Señor. Así que si quieres seguir aprendiendo con nosotros, quédate y podemos interactuar contigo desde pantallas. Buenas noches, hermanas. Buenas noches. Buenas noches a todas. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal esta semana? Ay, increíble esta semana. Bueno, esta semana me tocó ir al dentista, ha sido una semana un poco movida, pero todo bien, gracias al Señor. Sí, gracias a Dios. Entonces empezamos un episodio más. Sí. La clase pasada, el episodio pasado hablamos sobre la búsqueda de Dios. Y hoy día sí les quiero traer un verso y después vamos a platicar de ese verso. Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor. Espera. Mateo. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Sí? Sí. Perfecto, amén. Gloria a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces podemos ver, ¿no?, que habrán personas que le dirán a Jesús o le dirán a Dios: sí, tú eres mi Señor. Pero el Señor en su palabra dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dicen de ese verso? O sea, ¿cómo lo asimilamos, no? Bastante fuerte, ya que hablábamos de buscar al Señor, ¿no? Estábamos conversando de cómo fuimos nosotros también buscándolo, cómo las demás personas lo quieren buscarlo, quieren conocerlo, ¿no? Pero en esta búsqueda, fuerte lo que nos dice, ¿no? No todo aquel que me dice Señor, Señor, porque uno puede decir: sí, yo ya lo busqué, yo creo en el Señor, yo creo en Jesús, ¿no? Y oro y pido y Señor, no, pero no todo aquel que solamente está ahí, Señor, Señor, ¿no? Será el que entre en el reino, como dice aquí, ¿no? Y creo que también es porque cuando tú vas diciendo Señor, Señor, no necesariamente significa que conozcas al Señor, no necesariamente significa que conoces a Jesús, ¿no? O sea, me da un poco de risa porque yo antes decía: sí, hablo con el Señor, 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 pero no conocía a Jesús, o sea, no había tenido una experiencia, no lo conocía realmente, ¿no? Entonces, y también cuando lo busqué y estaba leyendo la Biblia, pues es como leía la Biblia y mi mente iba para diversas cosas, ¿no? Y pues no experimentaba nada en ese momento que leía la Biblia, ¿no? Entonces, creo que la búsqueda del Señor tiene momentos, ¿no? Y que a veces ahora comprendo que no son de repente los momentos donde nosotros necesariamente queremos, sino son momentos donde el Señor se revela a nosotros, ¿no? No sé. Sí, por supuesto. Creo que ahí es importante puntualizar, ¿no? Como tú dices, una cosa es el proceso en el que tú buscas al Señor, quizás tienes un problema, ¿no? Quizás está pasando algo en tu vida, ¿no? Y muchas veces por instinto buscamos, ¿no? Oramos a Dios, pedimos a Dios, ¿no? Porque muchas veces el concepto que manejamos de Dios es como: lo busco cuando tengo quizás una dificultad, ¿no? Y espero a veces una respuesta también inmediata, ¿no? Pero busco un resultado visible y la búsqueda está enfocada no quizás a conocer al sino Señor, a que Dios te solucione tu problema. Exacto, sino a que te solucione eso, ¿no? Y si soluciona, pues dices gracias, ¿no? Pero si no soluciona, a veces también buscamos otros caminos, nos resentimos, ¿no? Exacto, porque sí. hay ese concepto como un poco de solucionador de cosas y no de que mi vida es para eso, ¿no? Exacto. Como dice el primer mandamiento. Así es. Yo creo que el enfoque está porque la gente puede buscar, y aún los cristianos dicen Señor, Señor, pero el problema radica en que no hacen la voluntad de Dios.
¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? Básicamente es hacer, cumplir, obedecer su palabra, ¿no? A mí me costó mucho, y en ese proceso también cuando enseñaba a otras personas la palabra de Dios, por ejemplo, me gustó mucho, mando saludos a Rosita. Rosita, cuando empezamos a estudiar, estuvimos un par de meses estudiando la palabra de la Biblia, y ella un día me dijo, hermana, ¿sabe qué? Yo fui al banco a hacer un trámite y me olvidé de ciertos documentos, pero no sabía si, me dijo, ¿no? Lo natural que nos sale a veces es mentir, pero la palabra, en ese momento, cuando yo quería mentir por mi situación que estaba, la palabra me trae recuerdo que no debo mentir. Entonces, claro, eso está haciendo en nosotros, va trabajando. Y eso es hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es la voluntad de Dios? Es obedecer su palabra. Y como dice Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra, porque la palabra que hace en nosotros nos va a limpiar cada vez más. Entonces, no necesariamente porque cargo una Biblia o porque yo me llamo ser cristiana, estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, buscamos a Dios, el Señor se nos revela, claro, como hablamos antes, de distintas maneras, ¿no? Porque el Señor, algunas personas tienen una experiencia espectacular, milagrosa, y otros parece que no pasó nada, pero tu fe aún así, tú sigues perseverando en la fe, y la palabra pues no cae vacía, como dice, ¿no? Entonces, y uno, aunque no vea nada, pero tú estás sientes el amor de Dios, eso que te inunde, esa misericordia, ¿no? Esa gracia de Dios en nuestro corazón. Entonces, hace que nosotros continuemos, ¿no? Y esto viene con la búsqueda, ¿no? O sea, si tú buscas a alguien, si tú buscas a Dios, o sea, ¿para qué buscas? ¿No? Porque quieres encontrar, ¿no? Porque quieres encontrar, quieres conocer. Exacto. ¿No? Entonces, implica más cosas en ese proceso, ¿no? Porque buscamos al Señor, nos pasan cosas y podemos conocer a Jesús, y la cuestión ahí también es como, lo invito, lo acepto como parte, yo lo reconozco como mi Dios. Como mi Señor y mi Salvador, o todavía no. O todavía no. Exacto, porque hay gente que dice no, o sea, todavía no. Y eso es hermoso porque hay personas que hablan, de repente me voy un poco del tema, pero siento que hay personas que dicen, no, es demasiadas cosas, esto del pecado, no tendría que pecar, ¿no? Y en mi experiencia el pecado no tenía sentido antes de conocer a Jesús. O sea, el pecado tuvo sentido, yo tuve conciencia, y fue hermoso porque no es que me haya costado, no es que haya dicho, ay, me duele dejar de hacer esto, no, sino fue hermoso, el Espíritu Santo ayudó, facilitó las cosas, ¿no? Pero o sea, creo que hay pasos que uno va dando, sí, ¿no? Porque buscas, le dices, Señor, yo quiero que tú seas parte de mi vida. Tú le invitas, pues, porque el Señor no es como Satanás, ¿no? Y Satanás existe. Entonces, es como Satanás que él entra a nuestro campo de batalla, que es nuestra mente, sin pedir permiso. En cambio, el Señor no es así. El Señor, para que Él entre a tu vida y a tu corazón, Él va uno a tener que darle ese espacio, cederle al Señor, rendirse a Él. Y es donde el Señor va a poder actuar. Y qué precioso, porque como decías, Mari, la clase pasada, es como el hijo pródigo, ¿no? Que teniendo toda la riqueza, pues deja la riqueza para irse, ¿no? Y en dónde se encontró el hijo pródigo, después de haber malgastado todos los bienes de su padre, se encuentra con los cerdos, ansiando comer la comida de los cerdos, ¿no? Entonces imagínate llegar a ese punto. Entonces es un poco terrible la condición, pero yo creo que igual Dios siempre está buscando, ¿no? Siempre está buscando corazones y Él va a actuar. Y a pesar que, y es precioso el Dios que tenemos, porque a pesar que a veces uno no busca, pero el Señor siempre está haciendo un milagro. Que por sí hoy todos amanecimos, y eso ya es un milagro, ¿no? Para la gloria de Dios, ya amanecimos, y entonces gracias al Señor. No sé qué experiencia ustedes pueden contar, porque yo tengo algunos casos.
Al menos en mi búsqueda, por así decirlo, también era mi mamá muy creyente, ella ponía sus coros, ¿no? Desde la mañana, y a veces a mí me era irritante. 6 de la mañana, despertarme a 6 con de los la coros. mañana, ya estoy con los coros, ¿no? Era irritante y encima, claro, ella en su gozo, a buen volumen, ¿no? Y era como que tener que despertar con esto, ¿no? Y mi mamá decía porque ya no, ahora sí me encanta, ¿no? Me encanta despertar así, como que a la fuerza la palabra va a entrar, ¿no? Y más bien había un rechazo en mí, ¿no? Cuando ella más quería que yo escuche, que esté ahí al pendiente, yo más rechazaba y sabiendo que algo estaba mal, lo hacía por así decirlo, por molestar a mamá, ¿no? Pero de esas mamás valientes que ponen a las 6 de Sí. la mañana todo el volumen, la música de coros pentecostales. Así es. Y mamá seguía ahí, ¿no? Hasta que, bueno, una fecha vinieron los pastores a almorzar a la casa, ¿no? Y era como que oraron, sí, y yo también estaba como que detrás de la cocina, no quería, ¿no? Que no me vean, que no me hablen, ¿no? Y ya yo estoy aquí en la casa, pero conmigo no es. Sí, y aún así Postre para el pastor y para quería, sí, mi lenguaje del amor es la comida, ¿no? Entonces quería ser agradecida porque yo sentía que mi mamá se llenaba con esto, ¿no? Entonces yo decía, qué hermoso ha de ser todo el mensaje que le están dando a estas personas porque a mi mamá le gusta y ella está ahí constante, ¿no? Entonces una forma de retribuir fue un postrecito. Cuestión que en el almuerzo ellos después también oraron, ¿no? Y era como que mi mamá le decía, pero yo tengo una hija más, no está aquí, ¿no? Está ahí en la cocina. Y los pastores decían, pero ¿por qué no la llamas? No, que como que a ella todavía no le gusta, ¿no? Y aún así me invitaron. Yo con mi cara toda vine, igual oraron por mí. Yo en ese momento como que ya escuché, sí, ¿no? Ajá. Pero después pasó el tiempo y yo tuve un sueño, ¿no? Donde en ese sueño, con algo que tanto quería, que era mi mascota, algo malo le pasaba. Y yo lo primero que busqué fue el Señor en mi sueño, ¿no? O sea, justo cuando, como dice Geraldine, ¿no? Cuando algo malo nos pasa, lo primero que buscamos es el Señor, ¿no? Y dentro de mi sueño, y yo dije, no, yo voy a recibir esta invitación, ¿no? Voy a ir a conocerlo, a escuchar de su palabra. Y las primeras veces que yo iba, era el Señor hablándome. Yo sentía que mi mamá le había dicho algo al pastor para que el pastor hablara de ese mensaje, ¿no? Y era como que me sentía muy identificada, ¿no? Y yo había un derramamiento de llanto, me quebraba, ¿no? Qué precioso. Y empecé, sí, hermoso. Hasta ahora todavía tengo esos momentos, ¿no? Y era así, pues, ¿no? Empecé a buscarlo, sí. Empecé a tener mis tiempos de oración, pero todavía no era como que consciente de quién es y qué es lo que quiero que haga en mi vida, ¿no? Cómo lo acepte en mi vida, ¿no? Pero ahora sí, pues ya cada vez más consciente de quién es mi Señor, mi Salvador, ¿no? Así es. Mi dulce amor. Así que mensajes para esas madres, esos padres que están ahí luchando con sus hijos. Sigan luchando. Sí, sigan luchando. Es complejo en realidad, porque cuando tú estás del otro lado, porque yo ahora, o sea, siento que he estado del otro lado, en el sentido de que, o sea, sí, yo creía en Dios, andaba, ¿no? Y decía, sí, gracias Señor, ¿no? Pero leer la Biblia nunca me había interesado mucho, ¿no? O sea, igual tengo una historia por ahí que en algún momento voy a compartirles, ¿no? Porque yo participaba en la pastoral cuando era joven. Bueno, todavía sigo siendo joven. Cuando era adolescente, ¿no? Pero creo que antes era como, sí, y uno va escuchando, y lo más rico de eso es que uno no sabe... Lo que pasa es que uno no comprende cuando está del otro lado. Creo que no puede ser capaz de comprender lo que vive la persona en Cristo. Creo que no hay palabras ese gozo, esa paz, que puedan describir qué es vivir con Jesús, ¿no? Entonces, no podemos comprender, ¿no? Y por todas las cosas que vemos,
tenemos a un rechazo, a tantas cosas en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi experiencia, o sea, mi experiencia con el Señor, que como lo compartí en el video anterior, así que si no lo han visto, vayan a verlo, ¿no? Fue una hermosa experiencia, o sea, yo estudié psicología, entonces sí sé como de algunas cosas que de repente te pueden, no sé, condicionar a que puedas pensar de alguna u otra forma, pero la experiencia en la que tuve fue tan limpia que yo dije, Señor, o sea, la experiencia ha sido tan hermosa que no puedo decir, bueno, yo te estuve buscando, yo estuve haciendo esto y por eso me pasó lo que me pasó, ¿no? Entonces fue increíble por ese lado, pero creo que uno del otro lado no es consciente de lo que viven las personas. Creo que es importante aquí invitar, o sea, a todas las personas que nos ven, a que se tomen un tiempo para conocer al Señor y también para reflexionar en este proceso de conocerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también hablando de este proceso, no había analizado mi proceso de conocer al Señor y no me había dado cuenta de cuánto tiempo realmente llevaba buscando al Señor, ¿no? Entre comillas, porque estaba, claro, buscando al Señor, ¿no? Más quizás por un tema a veces, como decimos, de religiosidad, ¿no? De quizás ir a la misa o al culto, ¿no? O a la prédica, ¿no? Orar, ¿no? Que es algo que nos enseñan a veces desde pequeños, ¿no? Y luego, como ustedes dicen, el proceso real de invitar al Señor a tu vida, ¿no? De poder que salga de ti en una oración, decir, Señor, aquí estoy, me presento ante ti, toma mi vida, haz lo que tú quieras, ¿no? Es tuya, ¿no? O sea, creo que a mí me tomó mucho tiempo que de manera natural salga eso de mí, ¿no? Porque tú lo escuchas, te lo recomiendan, ¿no? Cuando vas los domingos te dicen, sí, entrégale todo al Señor, pero que realmente o genuinamente uno lo haga es un proceso diferente, ¿no? Y si están en ese proceso de buscar al Señor, las recomendaciones, que no se rindan. Algunos nos toma más tiempo quizás, ¿no? Pero no es que nos tome más tiempo, es que los tiempos de Dios son perfectos. Amén, así es, los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces yo creo en mi proceso reflexivo, y por eso también les invitaba a reflexionar, ¿no? Que quizás buscaba muchas respuestas, pero quizás si se me daban en ese momento no iba a entender todo lo que conlleva conocer a Dios, ¿no? Conocer a Jesús, poder leer la Biblia y entender, porque claro, yo también empecé a leer la Biblia, pero no entendía nada, ¿no? O no sentía eso que puedes sentir, y como dice Mari, es una sensación única, creo, para cada persona, ¿no? Y si ustedes aún no han sentido eso y están en este proceso de conocer, es perseverar, ¿no? Es perseverar y esperar, ¿no? Porque como dije, los tiempos de Dios son perfectos y va a haber un momento en el que podamos tener cada uno una experiencia individual con el Señor y podamos sentir eso que no tiene explicación, ¿no? Como dice una paz que no tiene explicación. Yo creo que me quedé mucho con un mensaje de un pastor que lo escuchaba en las redes, que decía que había venido a la iglesia, pues en una iglesia dice que había entrado un hombre, de esos hombres de pueblos, así había entrado, y dijo, voy a matar a todos los de la iglesia porque ustedes son creyentes. Y entonces una ancianita se levanta y le dice, Señor, y saca de su bolso una naranja y le dice, Señor, esta naranja usted sabe cómo se siente. Y el hombre le decía, anciana tonta, ¿cómo yo voy a saber cómo se siente esa naranja si yo no la he comido? ¿No? Y entonces es evidente, a veces uno dice, no, yo conozco a Dios, o no sabe quién es Dios. Entonces, ¿cómo puedes conocer algo que no conoces? ¿No? O sea, ¿cómo puedes decir algo que no conoces, no lo has invitado? Entonces, para que uno pueda experimentar la paz, el gozo y muchas cosas, tú tienes que invitar al Señor en tu corazón y probar quién es ese Dios que es maravilloso, que es misericordioso, que quiere ayudarnos en todos nuestros problemas,
La palabra nos dice que si Él es el sanador, el médico de médicos, entonces búscalo, busca al Señor y vas a ver los resultados, ¿no? Prueba a Dios y el que prueba pues se va a dar cuenta de cómo va a vivir. Y claro, van a llegar problemas a tu situación, seguramente que van a venir circunstancias, pero cuando tú tienes a Dios, nada te puede vencer, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, eso ha sido un poco el tema de hoy, ¿no? Poder saber que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, busquemos todos los días querer hacer la voluntad de Dios, amanecernos queriendo hacer la voluntad de Dios, agradeciéndole por un día nuevo. En el trabajo, en el estudio, en el carro, queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, también hay un verso que le dice, Dios le dice a Josué, medita mi palabra de día y de noche, ¿no es cierto? Entonces, cuán importante meditar, no es que quiere decir que todo el día voy a estar con la Biblia y no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a ir al mercado. Significa que en tu corazón esté grabada esta palabra para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios dice. Entonces les invitamos a ustedes a que puedan abrir su corazón primeramente a Dios. A veces confiamos más en los hombres que en Dios. Frente a un problema corremos a otras personas para que nos ayuden, pero hay alguien que te quiere ayudar y te quiere sorprender. Entonces busca a Dios y vas a ver los resultados. Nos cuentas en los comentarios esos resultados que has experimentado y cómo vas a... O sea, cómo Dios te va a sorprender, porque Dios busca sorprendernos. Nosotros queremos una cosa, pero el Señor lo hace de otra forma. Pero los planes de Dios es mejor que la del hombre, o mejor que la nuestra. ¿Sí? Maravilloso, nuestro Padre. Entonces nos despedimos. Sí, nos despedimos. Nos vemos. Nos vemos hasta Cuídense. el Dios les bendiga. hasta el siguiente episodio.